Nadie lo había agredido físicamente y su cuerpo ya estaba sangrando. Hoy en día ese fenómeno se llama hidrohematosis o algo así parecido. Aquí tenemos buenos médicos, que es cuando alguien tiene una fiebre muy alta, sus vasos sanguíneos se pueden dilatar tanto que se pueden reventar. O me ha tocado a mí personas que lloran y la lágrima es mezclada con sangre. Yo lo vi con mis ojos. Pero Jesús sudaba sangre con su sudor revuelto. Bueno, Jesús no tenía una temperatura muy alta. Jesús estaba muy presionado. Estaba muy estresado. Hoy se llama estrés. ¿Por qué estaba estresado? ¿Por qué su cuerpo estaba colapsando? Porque estaba por tomar la decisión definitiva, ir o no ir a la cruz. Y estaba sufriendo tanto, sus vasos sanguíneos estaban tan comprimidos que colapsaron y empezó a sudar sangre. Esa copa es a la que él se refería cuando le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Y dice en Hebreos que a causa de su temor reverente fue escuchado y fue librado. Ojo, fue a la cruz. Entonces, ¿de qué fue librado? De no morir de un infarto ahí en Getsemaní, de no morir de un trombo cerebral, de una trombosis, de no sé cómo se le pueda llamar, tanto estrés que puede provocar. Una embolia, dicen por acá, tantas cosas. Si estaba sudando sangre, es que su cuerpo estaba colapsando. Y Jesús dijo: Padre, fortaléceme, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que en ese momento un ángel del Señor llegó para fortalecerlo. A eso se refiere Hebreos cuando dice que él fue escuchado a causa de su temor reverente. Amén. Entonces es muy clara la palabra. Dios, el Padre, no escatimó a su propio Hijo. Él lo entregó por todos nosotros. ¿Cuáles eran nuestros pecados? Pues eran tantos. Tantos que, imagínate, Dios los tiene que sepultar en el fondo del mar. ¿Tú sabes qué hacen con los grandes aviones que ya no funcionan? Los echan al fondo del mar. ¿Tú sabes qué hacen con los grandes barcos que ya no funcionan? Los hunden en el mar. Ahora imagínate de qué tamaño eran nuestros pecados, que dice la Biblia que Dios tuvo que sepultarlos en el fondo del mar. Los pecados contra Dios, nuestros pecados contra sus leyes, nuestros pecados contra su amor, contra su sangre, los pecados que llevábamos en contra de su nombre. Entonces lo único que podíamos hacer es: Padre, pues pasa de mí esta copa, porque el castigo de la cruz era para mí. Entonces Jesús estaba muy presionado ahí. No es casualidad. Getsemaní, veíamos el miércoles, significa prensa de aceite. El aceite no sale en automático, no sale, pues hay aceite de muchos tipos, pero la Biblia habla del aceite de la oliva y dice que la oliva tiene que ser triturada para poder que suelte el aceite. Bueno, Jesús es el árbol verde, es el árbol de la vida. Tuvo que ser triturado en Getsemaní para que saliera lo mejor de él. ¿Dónde salió lo mejor de él? Poco antes de morir, cuando en lugar de pedir venganza o justicia, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, eso es lo mejor del ser humano. Eso es lo que sale en la prensa de aceite. Cuando estoy delante de decisiones tan importantes como el que tengo que amar a mi prójimo, ya no como a mí mismo, ahora tengo que amar a mi prójimo como Dios me amó a mí. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Yo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Es un amor condicional. En la medida que yo me amo, en esa medida te voy a amar. Pero Jesús dijo: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y ese es otro tipo de amor más grande, porque ya no tiene nada que ver con mi amor propio, ahora tiene que ver con el amor de Dios. Y eso sí duele. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me traicionó? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me abandonó? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me está haciendo daño, que me está robando la vida, la salud, los sueños?
¿Cómo voy a perdonar a alguien que no merece ser perdonado? Pues bueno, de la misma manera en que Dios me perdonó a mí sin que yo lo mereciera. Ese es el nuevo mandamiento que Jesús dejó antes de la cruz. Entonces, la cruz significa muchas cosas. Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53. Solamente estoy recapitulando, pero nada de lo que él hizo fue en vano. Nada, todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, no eran las palabras de un hombre derrotado, aunque las autoridades religiosas tradicionales consideran que Jesús fracasó en la cruz. Así le llaman el fracaso de Cristo. Que me disculpen, pero Jesús no fracasó. Cuando él dijo consumado es, eran las palabras de victoria de un hombre que no solamente obedeció por obedecer, sino que lo hizo con excelencia. Wow, ¿puede usted decir consumado es? Dele fuerte el aplauso al Rey. Bueno, todo eso sucedió un jueves. Fue arrestado el viernes por la madrugada, fue crucificado el viernes por la tarde, la tierra tembló, hubo gran tiniebla sobre la tierra, los demonios estaban atormentando ahora a Jesús, que sin ser pecador se hizo pecado por nosotros. Todas esas tinieblas que anunciaba la palabra no eran más que demonios atormentando a Jesús. Imagínate. ¿Por qué pudieron atormentar a Jesús si era el Hijo de Dios? Porque el Padre lo abandonó temporalmente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dijo el Señor. Era un abandono temporal. El Padre sufrió al dejar solo a Jesús, pero era necesario porque Dios es luz. Y mientras estaba en Jesús el Hijo, las tinieblas no pueden tocar la luz. Entonces la luz se tuvo que retirar temporalmente para que él absorbiera la tiniebla del pecado, y ese fue el tormento más terrible que pudo haber recibido. Pero Jesús lo hizo porque sabía que al tercer día papá Dios lo iba a levantar. Amén. Con esa confianza fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2. Entonces, usted y yo somos como la oliva, que de vez en cuando tenemos que ser triturados. Tenemos que entrar a la prensa. Cada vez que va a tomar decisiones, cada vez que papá le falló, mamá le falló, y tú eres un hijo y tienes que perdonar los errores, o un hijo te falló, tienes que perdonar a tu hijo, tienes que perdonar a tu esposo, a tu esposa y a todo el que te haga daño. Estás en una prensa de aceite y lo que Dios quiere hacer es sacar lo mejor de ti. Amén. Y lo mejor del ser humano es Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, separado de mí, nada puedes hacer. O sea que sin Él, aquí no hay nada bueno. Sin Cristo, Gustavo no es más que un triste venadillo que habita en la serranía. Sin Cristo, Gustavo no es más que basurita que lleve el aire. ¿Cómo va esa, Ramón? ¿No te la sabes esa, compadre? No, tú eres de RBD para acá. Sin Cristo no somos nada. No hay nada bueno. Por eso en la prensa de aceite lo mejor de un cristiano sale y es Jesús en nosotros manifestándose. Amén, amén. Hoy vamos a ver algo maravilloso. Hoy es domingo de resurrección. Nada más un amén. Hay cuenta que no dije nada. Hoy es domingo de resurrección. Gloria al Señor. Esa es la razón por la cual los cristianos nos congregamos en domingo. Porque la Biblia dice que a partir de Jesús, de la gracia, el domingo, Él resucitó el domingo es llamado el Día del Señor. Fue el domingo cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, y hay muchos fundamentos bíblicos más que veremos más adelante. Con favor de Dios vamos a profundizar más adelante en esto, porque luego te van a decir, ¿y por qué no te congregas en sábado? Si la Biblia dice que el sábado es del Señor. Ahí luego te lo voy a explicar. Vamos a hacer un estudio sobre eso. Sí, porque de repente nos dejan callados. Ay, no, ya, hoy sí es cierto, dice el sábado. Ay, estoy mal.
Y viene el drama de un cristiano desinformado. 1 Corintios 15 del 13 al 19. Hoy vamos a ver el poder que hay en la resurrección. Dice, a partir del verso 13, híjole, ¿qué hacemos? Si me quitan esta maceta de aquí, a ver si pueden alcanzar a leer otro poquito. Por favor, Juan. Sí, esa de arriba, a ver si de acá alcanza. Yo sé que la bocina también estorba, pero no la podemos quitar. Sí, les prometo que para la siguiente ya ese proyector va a estar funcionando. Y si no, pues pueden traer, acá traen sus Biblias, mira qué bendición. Yo voy a leer una palabra de Dios para todos. Voy a leer una traducción PDT, ¿no? Bien, dice, si no hay resurrección, entonces, ¿qué dice? Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir. ¿Qué dice? Acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces, ¿qué dice? Tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Wow, me encantó esta traducción, así sin mucha vuelta. Tan sencillo como eso. Si el Señor no se hubiera levantado, no estuviéramos ninguno de nosotros aquí. Aunque la iglesia fue dada a luz en la cruz, yo imagino una madre muriendo al dar a luz. Jesús, yo creo que padeció ese proceso, porque la última herida en su costado dice la Biblia que no salió más que sangre y agua. Y en un parto natural hay sangre y hay agua. Ahí nació la iglesia y luego murió. Pero luego al tercer día se levantó. Entonces, si no se hubiera levantado el Señor, no existiría el cristianismo, porque Él hubiese quedado como el más vil, embustero y engañador. Entonces, la columna vertebral, la raíz de nuestra fe, el fundamento de la fe de todo cristiano es la resurrección. Oye, ¿cómo sabes que estás siguiendo al líder correcto? Porque hay una tumba famosa, porque no tiene huesos, porque no tiene ni polvo de huesos, está vacía. Hay una cruz vacía, hay una tumba vacía, y eso me habla de un Cristo vivo. Amén. Usted puede ver una cruz vacía que anuncia un Cristo vivo. Usted ve a un Cristo crucificado, está anunciando a un Cristo muerto. Usted ve una cruz vacía, está anunciando y predicando un Cristo vivo. Amén. Esa es la garantía, es el sello de nuestra fe. Pero la mayoría de los cristianos debemos de estar convencidos. Ya vimos un sermón, varias series sobre las convicciones, sobre las decisiones, y una de las grandes convicciones del cristiano para fortaleza de su fe es la resurrección. Entonces, la resurrección de Jesús fue uno de los momentos más trascendentales en la historia humana, aunque muchos no lo reconozcan. Aunque el ateísmo sigue afanado en demostrar que todo es mentira. Yo no sé por qué tanto afán. Si no creen, ¿qué afán de querer convencer a otros? Se convenzan ellos y punto. Pero el ateísmo, que no cree en Jesús como Dios, no cree en la crucifixión, no cree en la resurrección, pero descansaron en Semana Santa. Son ateos, pero descansaron en Semana Santa y festejan Navidad. Ningún ateo dijo, no, yo no voy a descansar Semana Santa porque yo no creo en Dios. Descansaron. Los científicos, los historiadores
aún y con todas sus dudas, respetan que la historia diga antes de Cristo y después de Cristo. Yo creo que la resurrección de nuestro Señor fue el más grande evento que ha impactado a la humanidad desde sus orígenes. Ni siquiera el que un hombre haya llegado a la luna. Amén. Porque dicen un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. No, no se trata de que el hombre haya pisado la luna, se trata de que Dios haya pisado la tierra. Eso es lo importante. ¿Para qué queremos ir a la luna? Ya descubrieron que hay agua en Marte y aquí en la colonia Sonora no hay agua. ¿Qué andan gastando si hay agua en Marte? Mejor hay que gastar para que haya agua en todas las casas. Buscamos vida en otros planetas y destruimos la vida en el nuestro. Qué ilógico es lo lógico. ¿Por qué hay guerra? Porque buscan paz. Por eso hay guerra. Qué ilógico es el hombre sin Cristo. ¿Se ha puesto a analizar usted eso? Entonces, al resucitar Jesús de entre los muertos para volver al poder eterno, y ahora está a la diestra del Padre, Jesús cumplió una parte elemental en el plan de Dios, una importancia elemental, no solamente para el presente, sino el futuro de toda la humanidad. Imagínate si así, habiendo mandamientos, si así viniendo Dios en carne a la tierra y el mundo está como está, ¿qué tal si no hubiese venido? ¿Qué tal si no hubiese mandamientos? ¿Cómo estaría la humanidad? O más bien, ¿estaría la humanidad? Yo creo que ya el planeta hubiera estado limpiecito. Limpiecito. Ya no hubiera quien hiciera daño. Pero Dios en su gran misericordia pisó la tierra. Deja tú que el hombre pisó la luna. Dios pisó la tierra y le vino a bendecirla. Amén. Entonces, la primera referencia de Jesús la tenemos, de la resurrección de Jesús la tenemos en Apocalipsis 13:8. Esto no fue algo al azar. La resurrección de Jesús no fue un plan al vapor. Apocalipsis 13:8 en la palabra de Dios para todo dice: a la bestia la adorarán todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Esta es una profecía, hay mucho simbolismo aquí que no vamos a profundizar porque ahorita lo que estamos analizando es la resurrección. Y dice aquí que desde la creación del mundo hay un libro, que es el libro de la vida. Cada vez que una persona viene a Cristo por primera vez, hay que guiarla a recibir no solo al Señor en su corazón, no solo a poner su esperanza y su fe en su nombre, también hay que llevarlo a declarar con fe que su nombre quede escrito en el libro de la vida. Y los que estemos escritos en el libro de la vida, vamos a ser librados hasta cierto punto de lo que viene. Pero lo que está diciendo aquí es que desde la creación del mundo, el cordero, el sacrificio de ese cordero inocente ya estaba anunciado. Sin embargo, vemos la historia bíblica y el hombre no había tenido un entendimiento claro sobre esto. Todo el Antiguo Testamento fue sombra de lo que estamos viviendo hoy en día. Oh, es que el Antiguo Testamento ya no es válido. Claro que es válido. Jesús no vino a anular la ley, Él vino a cumplirla por nosotros, por ti y por mí. Pero también vino a enseñarnos que ya no somos esclavos de la ley del antiguo, ahora somos amigos por gracia, ya no somos siervos por ley, somos amigos por gracia. Y lo que antes era sombra, ahora nosotros lo tenemos revelado. Entonces, en este sentido, podemos ver la primera profecía de la resurrección de Jesús en Génesis capítulo 3, verso 15. Dice: haré que tú y la mujer, estoy leyendo una Biblia de lenguaje sencillo,
haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, y un hijo tuyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Dios le está hablando a Satanás, a la serpiente. ¿Qué le está diciendo? Que entre la serpiente y la mujer habría enemistad. Dice, sean enemigas, que tú y la mujer sean enemigas. Por eso cuando una mujer ve una culebra, luego le corta la cabeza. No, hombre, sale corriendo. Primero es un grito desgarrador y luego... No, hay mujeres muy valientes. Hay mujeres valientes aquí que pueden ver una víbora y sin gritar. No aplica suegras, ¿eh? ¿Puede usted ver una víbora sin gritar? Y entonces, ¿qué hacía Eva platicando con una víbora? Benditas mujeres curiosas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hacía una mujer hablando con una serpiente? A mí me habla una serpiente y no imagino lo que pudiera pasar. Entonces, desde el principio estaba esa lucha, esa enemistad. Y dice aquí que de la descendencia de la serpiente y de la descendencia de la mujer, de Eva, iba a haber enemistad, pero que un hijo de la descendencia de Eva le iba a aplastar la cabeza y uno de la descendencia de Satanás solamente le iba a alcanzar a morder el talón o el calcañar, dice otra Biblia. Le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Es el talón. Es que si escuchas a alguien, cómo me duele el calcañar, ¿y eso con qué se come? Pues es lo mismo, mi abuela, me duele la rabadilla, luego se tienta acá. Me duele el calcañar, me duele el talón. Son espolones, dicen. Entonces date cuenta que en la misma humanidad iba a haber descendencia de Adán y Eva, iba a haber descendencia de Satanás. Y de la descendencia de Adán y Eva se iba a levantar uno que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Machácalo, machácalo. ¿Cómo es esa Fer? Cántala, cántala. Entonces, esta profecía muestra que vendría un momento en que la serpiente o Satanás pareciera tener éxito atacando a Jesús. Eso fue lo que el diablo creyó en la cruz. Primero quiso evitarlo. Primero quiso evitar que Jesús fuera a la cruz. ¿Cómo? Mandó a Pedro. Ve y dile, Pedro, que no vaya a la cruz. ¿Quién lo mandó? El diablo. A un discípulo. Levanten la mano los discípulos. Ay, Señor. El diablo mandó a un discípulo a decirle a Jesús, dile que no vaya a la cruz. Que pobrecito. ¿Qué va a pensar la gente de él? Si es el líder de la iglesia y lo matan, que pobrecito Pedro, ve y dile que no vaya. Y ahí va Pedro. ¿Qué era Pedro? Discípulo. ¿A quién estaba haciéndole caso? Al diablo. ¿Hay discípulos aquí? Ay, Señor. ¿Por dónde vendrá el golpe, Señor? Revélamelo. Y cuando Pedro va y le dice con mucha emoción y nostalgia, y pues eran compas, pues eran amigos, Pedro y Jesús. Le dijo, Señor, no vayas, ten compasión de ti. Y Jesús le clavó la mirada y le dijo, quítate, Satanás. Y Pedro volteó para atrás. ¿Cómo? Que te quites, Satanás. Y volvió a voltear. Pues, ¿dónde está? Pues, dentro de tu cabeza. ¿Me quieres hacer tropezar? Y yo creo que Pedro se sacó de onda, ¿va? Yo creo que Pedro esperaba un abrazo de Jesús. Gracias, Pedro. Tú sí me quieres, no como los otros 11 que están esperando que me crucifiquen. Tú sí me quieres, Pedro. Órale. Usted tiene que aprender a escuchar el cascabel de la serpiente antes de que lo haga caer. De repente se te va a acercar el diablo disfrazado de comadre, de amiguis. Mira, porque te quiero, Gabriele, porque somos compas nomás, pero que entre tú y yo. Y ¡zum! Le suelto el veneno. Y al rato Gabriel anda todo emproblemado y yo riéndome de él.
Tiene que aprender a escuchar la serpiente antes de que muerda. Quítate, Satanás, me eres tropiezo. Y luego le habló a Pedro. Bueno, ahí el diablo quiso impedir, pero ya que no pudo impedir, ahora ya que estaba ahí en la cruz, el diablo movió todas sus influencias para que no se levantara y no lo pudo detener. ¡Ajá! Se levantó de entre los muertos. Dice que bajó al mismo infierno, le predicó a las almas perdidas y se levantó al tercer día. Y el diablo se quedó, mira. ¿Cómo? Dijo el diablo que no se quedó ahí si estaba cargado de pecados. Pues sí, pero no eran de él. El diablo nunca se imaginó. ¿Sabes que en ciertos estados de USA, Estados Unidos, hay pena de muerte? Por ejemplo, en Texas hay pena de muerte. Y hay una cláusula en la ley de la pena de muerte que si alguien está condenado a muerte y yo quiero tomar su lugar, lo dejan libre y a mí me matan y lo dan por válido. ¿Cómo que gloria a Dios? Sí, alguien puede ocupar el lugar del condenado. Bueno, ni te sorprenda, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo por ti y por mí. No hay obra más grande que el sacrificio inocente. Y eso fue lo que el diablo no pudo detener. No pudo atar a Jesús ahí en la tumba. No tenía nada contra él. Jesús dijo, aquí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada de él en mí. Traducción sonorense, me va a pelar los dientes nomás. Me voy a levantar al tercer día. Sí. Hasta cree este chamuco. Decía una hermana allá en Guasave, diablo cochino panzón. Y ¿cómo sabes que está panzón? Pues no sé, así me lo imagino, dice. Entonces yo le dije, pues le vas bajando de rayitas. No ando inventando cosas. Porque hay diablos flacos también. No es cierto. Luego voltearon a ver. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Jesús, la simiente o la semilla, finalmente iba a triunfar sobre la serpiente. El diablo creyó que en la cruz y en la tumba lo iba a derrotar, pero no lo pudo detener. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay contra la sangre inocente de Jesús. Él se hizo pecado por nosotros sin ser pecador. Y la ley no puede hacer nada contra eso. Entonces, lo que está diciendo ahí es que esa profecía de Génesis estaba anunciando que la descendencia de Eva, Jesús, iba a triunfar. Esto está en Colosenses capítulo 2, del 14 al 15. Dice, la ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus. A ver. ¿Eso dice ahí? Ok, yo creo que es la explicación de Colosenses 2, 14 al 15, es donde dice que los exhibió públicamente. Y luego dice, por medio de Cristo los humilló delante de todos. Ok, es una versión moderna. Al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Es decir, en la cruz Jesús exhibió públicamente cualquier poder que el diablo tenía sobre la humanidad. ¿Cuál era el poder del diablo sobre la humanidad? El engaño. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Lo evidenció. Y desde entonces el diablo no puede engañar a un cristiano. Nada más 3 cristianos hay aquí. Lo bueno que no estamos grabando. Desde entonces que el diablo ya no puede engañar a un buen cristiano. Y entonces el cristiano ya no puede decir, el diablo me hizo caer, ni más. Usted decidió caer. Ojo con eso. Porque una cosa es vivir en la ignorancia y otra muy diferente es el conocimiento de causa. O sea, el diablo va a hacer su trabajo siempre. El diablo es como los perros, ladrar y morder al que se deje. Infundir temor. Eso usted no lo va a cambiar. Pero de que el diablo le engañe, eso ya no existe. Le va a poner trampas, va a hacer todo lo que tenga que hacer, pero va a depender de nosotros. Va a depender del conocimiento, la decisión, la fe
que usted tenga, la convicción que usted tenga sobre lo que Dios dice en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Son decisiones. No es que el diablo me hizo caer, yo solito. Decimos en el barrio, tendí la cama. ¿Cómo se dice, chavo? Este está tendiendo la cama. ¿Y eso para qué? Para dejarse caer. Porque no son tontos, ponen colchón. No se dejan caer. ¿Dónde? La colchoneta, no, el piso está muy frío. Sí, nosotros somos libres en Cristo. Somos luz ahora. Y las tinieblas no nos pueden engañar, al menos que nosotros lo permitamos. Usted empieza a ver grietas ahorita en la pared y empieza a crujir todo esto. ¿Qué te están diciendo las grietas? Salte corriendo, porque esto se va a caer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ya si te quedas ahí es tu problema. Pero si esto empieza a temblar y empieza grietas que te están gritando, salte de aquí, es lo mismo. Así son las tentaciones. El diablo es medio bruto, te anuncia primero. Antes de pecar te pone tentación y es Dios diciéndote salte de aquí, retírate de ahí, aléjate de esa persona, aléjate de ese lugar, comienza a hacer las cosas diferentes. Y ¿a poco sí, Señor? Y ahí estoy, en medio de la lumbre. Es que yo soy un cristiano maduro. Pues sígale de cristiano maduro, al rato lo van a hacer papilla, de tal maduro que está. Sí, soy cristiano maduro, a mí no me afecta eso. Sígale. El diablo es menso, te anuncia primero lo que está por suceder. Usted pone una película ahí, no sabe ni qué onda ahí, ¿la veré o no la veré? Y de repente trae contenido solo para adultos. ¿Qué te está diciendo? Píntate de ahí, quita eso. Aléjate. No, pero yo soy maduro. Tengo 54 años en el evangelio. Ya tengo año y medio en el evangelio, soy maduro. Entonces, Cristo fue herido en la cruz, pero ahí en la cruz dice ahí la escritura que golpeó al diablo, venció al diablo, pero el diablo sigue haciendo fechorías porque aún Jesús no ha regresado a aplastarlo. Va de nuez, porque esta es una pregunta teológica que te pueden hacer. ¿Por qué si Jesús derrotó al diablo en la cruz, por qué el diablo sigue haciendo daño? ¿Qué le respondería a usted? Pues porque es diablo. Sí, pero ya lo derrotó Jesús, sí lo derrotó, pero la Biblia dice que va a regresar a aplastarlo completamente. Lo dejó medio atarantadón. Le dio un uppercut nada más, pero va a regresar. Dice en Romanos 16:20, voy a leer una palabra de Dios para todos. Dice, muy pronto Dios, que trae la paz, ¿qué dice? Aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús los bendiga con abundancia. ¿A qué va a regresar Jesús? A aplastarle la cabeza al diablo. Y entonces vamos a cantar, machácalo, machácalo. ¿Cuántos se la saben esa? No, vamos a cantar al final, machácalo. A eso va a regresar Jesús. En la cruz lo evidenció, lo derrotó legalmente, pero prácticamente a eso va a regresar. La primera venida de Jesús, cuando Él nació, Él vino como cordero, como un corderito. Dice, enmudeció delante de sus trasquiladores, no se defendió. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero su segunda venida, y se vendrá sobre una nube y con espada de hierro va a traer juicio sobre las naciones. Que se agarren los malandrines, porque Él va a regresar como rey, como león, no como cordero. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, va a venir y va a poner en orden a todos, empezando con el chamuco que sigue todavía ahí dando patadas de ahogado. Va a venir a aplastarlo completamente. Y hay muchas otras profecías que señalan la resurrección. Desde el antiguo, en el nuevo, Jesús dijo, destruyan este templo, en 3 días lo voy a levantar. Ya había echado fuera
a los comerciantes de ahí del templo, los corrió a todos. Me dijo un comerciante, ¿y por qué los corrió? ¿Y cómo se estaban ganando la vida? ¿Por qué se enojó si estaban trabajando? No, es que Dios no está en contra del trabajo honrado. El problema, dijo, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Eran comerciantes ladrones. Daban kilos de frijol de 900 gramos. Vendían palomas tuertas, chivitos cojos y sin oreja. Estaban engañando a la gente. Jesús no se enojó porque vendían ahí en el templo. Se enojó porque estaban robando adentro del templo. Vayan y roben afuera, pero aquí no. Eso fue lo que le enojó al Señor. ¿Hay comerciantes aquí? Dile, háblame, Señor. Sí, usted de kilos y a kilo. Amén. Mira, allá en Guasave, algunos lo saben. No sé si exista todavía ese negocio, pero en aquellos años se llamaba el pilón del profe Lara. ¿A quién le tocó? ¿No te tocó, Gabriel? Agua de cebada. Había la entrada, la salida, era como zacate, había en toda la ciudad. Carretas con unos taburetones así de inoxidable, unas carretitas así sencillas. Y decía, el pilón del profe Lara. Y eran filas de carro en cada negocio. Pero ¿sabes qué hacía este cuate? Tú le comprabas un litro, un vaso con agua y te decía, acábatelo para llenártelo otra vez. Y te lo acababas y te lo volvía a llenar. Hasta que te quedaba el ombligo como canica ya de tanta agua. Ya me rindo. Y Dios lo prosperó. No eran litros de a litro, eran litros de más litros. ¿Quién sabe cómo le haría? Pero Dios lo prosperaba. Yo decía, cuando escuché eso, no es cierto. Y fui y compré un litro de cebada. Pero le tiré adelante como a las cachorras. Nomás no le eches hielo, que esté fresquezón. Y me acabé el litro de agua y se me quedó viendo y me le quedé viendo. Y dije, si le digo y si no. ¿Qué me dijo? ¿Quieres más? Pues no sé, ahí dice, véngase. Me dejó caer otra cuchara. No, hombre. En carrucha me sacaron de ahí. Donde ya no podía caminar, parecía sandía, pura agua. Pero Dios lo prosperaba. Si usted es comerciante y quiere que Dios lo prospere, agrádelo. O no dice, si alguien te pide que lo lleves una milla, llévalo 2. Si alguien te pide la capa, dale también, no sé qué otra cosa ahí de. Siempre tenemos que dar más. El famoso foie, ¿se acuerdan que se puso de famoso el foie? Hay que dar el foie, o sea, es el extra, pues. Hay dos maneras de hacer las cosas, hacerlas bien o hacerlas con excelencia. Y hacerlas con excelencia es siempre dar más de lo que me están pidiendo. Jesús dio más de lo que le pidieron. Entonces, corrió a los mercaderes, ladrones, y las autoridades religiosas estaban muy enojados y le dijeron, ¿con qué autoridad estás corriendo a esta gente si el templo es de nosotros? A ver, ¿con qué autoridad los corres? Y Jesús le respondió en Juan 2:18. Bueno, primero los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que tú haces esto? Porque vieron que corrió allá a los vendedores. Y respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo vas a levantar. Entonces los religiosos sabían mucha Biblia, pero no tenían revelación. Los religiosos se sabían de memoria las escrituras, conocían la profecía del Mesías, de la resurrección, pero no tenían revelación. Ni siquiera sabían que tenían enfrente al Salvador. Ni siquiera les pasaba por la mente sospechar que el que les estaba diciendo destruyan este templo era Dios mismo hecho carne. Ellos estaban enfocando en el templo físico, que tenían 40 años levantándolo, 60 años, o sea 20 años después terminaron de construirlo de este evento. Y cuando Jesús le dijo, ellos no entendieron, y en Mateo 2:21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto,
Dice, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hay dos maneras de creer en Dios. Primero, tener fe y estar seguro de lo que va a pasar y disfrutas cuando pasa. La segunda es dudar de lo que está escrito y no creer hasta que se cumpla, pero ya perdiste mucho tiempo. ¿Qué dijo Tomás? Lloviendo me mojo. Eso dijo Tomás. Y no es cierto. Jesús se presentó, todavía sus heridas escurrían sangre y lo estaba viendo y Tomás no creyó. Le tuvo que decir el Señor, ven y tócame, toca mi herida. Y hasta que Tomás tocó la herida sangrando, dijo, Señor mío y Dios mío. Pero ya había perdido tiempo por esperarse a creer hasta que veía cumplidas las cosas. Cristiano, no pierdas el tiempo. No te esperes a creer hasta que veas cumplidas las cosas. Se te van a ir muchas oportunidades. Es mejor creer. ¿O no dijo eso Jesús? Más bienaventurados los que creen sin ver. Tú y yo tenemos que ser bienaventurados. Hay mayor gozo cuando yo creo primero y si aún muere y no se cumpla, muero creyendo, que esperar a que las cosas se cumplan. Ay, entonces sí existe Dios, dijo un cristiano de 10 años. Entonces sí existe Dios, ya tiene 10 años en el evangelio. Luego lo mandamos a Reino Kids a recibir otra vez lechita espiritual. Los discípulos no entendieron tampoco. Pues ahí tienes a Pedro. Pedro no creyó en la resurrección. Lo que no te maten, pobrecito tú. Ten misericordia de ti. Estaba dudando de la resurrección. No creo que se le haya olvidado, pero sí estaba dudando. ¿Cuántas veces hemos leído alguna escritura y fallamos al entender lo que dicen? Pero bueno, la vida de oración es la que nos da el respaldo. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. ¿Cómo se los decía? ¿Cómo se los decía? Claramente, sin rodeos. Entonces Pedro, ¿qué dice? Lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Usted sabe qué significa reconvenir? Cuando el pastor te diga, te espero fulano día a tal hora para reconvenirte, significa que el pastor te va a regañar. Gloria a Dios, te rajas. Pedro apartó a Jesús para reconvenirlo, o sea, para regañarlo. De ahí nació el dicho que dice, ahora los patos le tiran a las escopetas. O bueno, si quiere un refrán cristiano, es el hijo queriéndole enseñarle el Padre Nuestro al padre. Pues ¿cómo? Imagínate el discípulo regañando a su maestro. Qué chulada. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Esa. Ni un Pedro, gracias a Dios. Estaba regañando a Jesús. Pero él, volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, palabras fuertes con Pedro que usó Jesús por tratar de regañar a su Salvador, insinuando Pedro que Jesús estaba mal en anunciar su muerte. Le estaba diciendo, maestro, hello, compra un mapa y ubícate. Tú eres el pastor de las ovejas, ¿cómo te van a matar? ¿Qué va a decir la gente? Mira, mataron a Dios. Pues, ¿cómo? Entonces Pedro estaba pensando naturalmente. La mente de Pedro era muy humana. Entonces, ahora,
En general ellos no eran agresivos, pero se afligían al oírlo hablar de esta manera. O sea, los discípulos, bueno, había dos que le decían los hijos del trueno, los hijos de Jerjes, ¿se acuerda? No, eran tremendos. Le decían los chiltepines a los dos, ya sabrán. Sí, aquí también tengo yo un par de hijos de Jerjes. Sí. No, que un par, varios pares. Hijos del trueno, otros son hijos del rayo. No es cierto. Puro cordero, sin ya con los limados todos. Ahora, ¿por qué Jesús era tan paciente y tolerante con sus discípulos? Porque Jesús sabía que ellos no entendían completamente. No les había sido revelado todavía completamente lo que estaba por suceder. Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo: aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, dice, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero lo que dice, pero ellos nada comprendieron y no entendían lo que se les decía. Ahora, ¿qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los religiosos cuando Jesús estaba ya puesto en la tumba? ¿Qué hicieron? Mandaron sellar y vigilar la tumba. Fíjate, aquí se pone buena la película, porque todas las predicciones de Jesús se cumplieron durante los siguientes días. Él fue arrestado, entregado a las autoridades, fue golpeado, fue crucificado, y los fariseos ya estaban así medios paniqueadones. Sí, porque así como la escritura decía, se iban cumpliendo las cosas. Y nada más faltaba que resucitara, y dijeron, de eso nos encargamos nosotros. El diablo usando a los religiosos, vayan y tapen la cueva, pónganle una piedra ahí. No había herreros, si no hubieran mandado soldar ahí también. Entonces, en la mayoría de los casos, esto habría sido el fin del movimiento religioso. Todo hubiera acabado en la crucifixión, pero aunque se pensara que todo seguiría normal, pero los líderes religiosos comprendían que había una cosa más antes de que todo esto terminara, y era la resurrección. Y andaban sacados de onda. Y se andaban comiendo las uñas hasta de los pies. Sí, porque era lo único que faltaba. Ellos sabían que todas las enseñanzas de Jesús, la que presentaba mayor peligro era la resurrección. Y si sus discípulos lograban convencer a la gente de que Jesús sí había resucitado, ya nada podría detenerlos. ¿Y qué hicieron? Mateo 27:66. Entonces, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Imagínate. Aquí hay otro ejemplo de la maravillosa sabiduría del poder de Dios. La intención de los religiosos era asegurarse que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Que nadie se robara el cuerpo de Jesús. Y que luego dijeran que había resucitado. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron sus propios esfuerzos tratando de sellar la tumba. Pero Dios en su sabiduría usó esas artimañas de ellos mismos para demostrar y confirmar la resurrección. ¿Por qué? Porque mira, Jesús enseñó a pesar de las promesas de que sería resucitado. Los discípulos no estaban preparados para lo que sucedió. Pero fíjate bien, si hubieran sido soldados romanos los que cuidaban la tumba de Jesús,
hubiera sido más fácil las cosas porque los romanos o soldados romanos tenían fama de ser corruptos, de aceptar sobornos. Entonces los fariseos dijeron, no, que no sean soldados romanos, nosotros vamos a poner ahí a Rambo y a Terminator. O sea, fíjate bien, no quisieron soldados romanos porque los romanos tenían fama de que con un 200 bailaba el perro. Dijo, nosotros vamos a poner la guardia, no queremos que se nos vaya ni un detalle, que no se lleven el cuerpo. Entonces, ya que la tumba fue sellada, los guardias asignados por los mismos líderes religiosos, y de esa manera, cuando Jesús se marchó de su tumba, nadie podría decir de manera legítima que los discípulos habían robado su cuerpo. Entonces Dios utilizó los esfuerzos de los líderes religiosos para probar lo que ellos mismos querían refutar. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban lo imposible. Tremendo esto. Y a pesar de todas las cosas que Jesús enseñó, a pesar de las promesas, los discípulos no estaban preparados. Pero en Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, Lucas 24:1, ¿qué día de la semana? Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres con ellas hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras. No, porque buscas entre los muertos al que vive. ¿Dónde estás buscando a Jesús? ¿Dónde lo estás buscando? ¿Dónde buscas a Jesús? En una cruz no lo vas a encontrar. En una tumba no lo vas a encontrar. A Pedro Infante lo encuentras en su tumba. A Jorge Negrete lo encuentras en su tumba. Al Gallo Elizalde lo encuentras en su tumba. A todos los que se han muerto, ahí están. Al único que no vas a encontrar en la tumba es a Jesús. Ni en la cruz. ¿Dónde lo buscas? En una imagen no está allí. No está allí. En una película no está ahí. Búscalo entre los vivos. ¿Y dónde están los vivos? En la iglesia. Ahí están los que hemos resucitado. Los que estábamos muertos y ahora vivimos por causa de Cristo. Ahí busque a Jesús. No ande perdiendo el tiempo, porque no lo va a encontrar. Entonces usted necesita urgentemente estar convencido del impacto de la resurrección de Jesús en tu vida primeramente. En tu vida. ¿Qué impacto está teniendo? Y en la medida que tú asimiles, te convenzas del impacto de la resurrección de Cristo, tu fe va a resucitar. Esa área de tu alma que está muerta va a resucitar. Ese matrimonio que va de caída va a resucitar. Esa familia que se está despedazando va a resucitar. Ese cuerpo enfermo que se está deteriorando va a resucitar. Pero necesitas buscar a Jesús entre los vivos. No lo busques donde no lo vas a encontrar. ¿Qué impacto está sucediendo en tu vida? Hechos 4:33, estoy terminando. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y, ¿qué dice? Abundante gracia era sobre todos ellos. Si tú das como hijo de Dios testimonio a la gente de la resurrección de Jesús, abundante gracia habrá sobre tu vida. Abundante gracia habrá sobre tu vida.
porque ese es el sello de garantía de tu fe. Pero si eres como el que vende licuadoras y te preguntan, oye, ¿cómo están saliendo? La verdad, tan malonas, pero tan baratas. Cómprame una. No, ¿qué te voy a comprar? Así es el cristiano que le dice, oye, ¿y a poco tú crees que Jesús resucitó? Pues, chanza. O sea, tiene célula en su casa y da sermón y todo. Oye, ¿a poco tú crees que Jesús va a regresar? Pues a lo mejor, fíjate. Ojalá. Tiene 17 años en el evangelio. Ojalá Dios lo oiga. Pastor, ¿puede orar por mí? ¿Qué le pasa? Estoy muy enferma. Bueno, voy a orar por ti, ¿está bien? Sí, ojalá y Dios lo oiga. No, pues entonces no. Ya que tenga fe viene, que no me va a contagiar. Entonces la predicación del apóstol Pablo también se basaba en la resurrección de Jesús. Otro ejemplo, Hechos 17-18. Ya estamos terminando. Hechos 17-18. Y algunos filósofos, ya había filósofos, de los epicúreos, bárbaro, y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo, cuando llegó a Atenas, en Atenas había muchos filósofos. Ahí estaba Platón, Casón, Basón, Jarrillón, todos estaban ahí. No, Jarrillón es gringo, Jarrillón, sí. Y entonces empezaron a discutir con Pablo y le decían, bueno, ¿qué palabrerío trae este? Había unos que le decían los epicúreos, pues quién sabe, eran medios libertinos, dicen. Eran religiosos, pero muy libertinos. De esos que se van y se echan una buena borrachera. Claro que Dios es bueno, hombre. Pum, 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 pum. Pero en el domingo, aleluya. Esos son los epicúreos. Y los estoicos, sí, ahí dice que eran libertinos. Y los estoicos eran gente insensible. Ese que ven un pordiosero pidiendo comida y por algo le pasó eso. Es un castigo de Dios. Y no le da nada. Ese es un estoico, ¿sí? El que juzga, el que está en necesidad o el que está en pecado, pues hay que se levante solo se cayó. Esos son los estoicos, son insensibles. Bueno, esos dos grupos discutían con Jesús. Algo se acordaron. Entonces, esos dos grupos de filósofos discutían con Jesús, con Pablo, porque les hablaba de la resurrección. Y en el verso 30, voy rápido, verso 30-32, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado ¿de dónde? De los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué hacían? Se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez. Lo tiraban a loco, pues, para que me entiendan. Simón le decían. Pablo les hablaba de Simón, fúmate otro, Pablo le decía. No le creían. Así pasa cuando tú le predicas de Cristo a los demás y no, te tiran a loco. Simón, David, Simón, te van a decir. Sí, Simón, Marcelino, está bien, sí, gloria a Dios, ándale. Sí, te siguen el rollo nomás, no te están creyendo. Peor si éramos como la sangre de Judas antes, ¿verdad? Y se nos quedan viendo, ¿a poco el Juan Villegas? Se le quedan viendo. ¿A poco el Rafa? Si era bravo el Rafa. ¿A poco tú eres el Fernando? Sí. ¿El de la cuarta allá en Tierra Blanca? Sí. Y eres aleluya. Sí, o sea, para la gente siempre vas a ser el mismo. Pues es problema de ellos. Si el Señor nos ve como hijos. Wow, Dios es bueno. Mis hermanos, me quedé a la mitad del sermón. Ahora sí voy a empezar. No es cierto. Nada más 7 puntos. Así rapidito, sin versículos. ¿Qué importancia debe tener la resurrección para tu vida? Primero, la resurrección probó que Jesús
era exactamente quien dijo que era: Dios mismo. Número 2, la resurrección es la prueba máxima de las enseñanzas de Jesús, que no solamente fue teoría, fue todo lo que dijo, lo hizo. Número 3, la resurrección es la prueba que la pena de mis pecados han sido pagados totalmente. Amén, amén. Número 4, la resurrección garantiza que Dios puede levantarnos de la muerte a la vida eterna. Número 5, la resurrección convierte a Jesús en la cabeza viviente de la iglesia. Número 6, la resurrección garantiza el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y número 7 y último, la resurrección es la garantía de la justicia absoluta de Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Y lo más importante, dice la palabra que el Señor ha prometido levantarnos, pero también dice la palabra que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, recibí la vida. Mi espíritu resucitó. Y si mi espíritu ha resucitado, mi alma, cada área de mi alma está llamada a la resurrección. ¿Qué está muriendo en tu vida? ¿Tu fe? ¿Qué se está muriendo en tu vida? ¿Tu matrimonio? ¿Tu esperanza? ¿Qué se está muriendo en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tus finanzas? ¿Qué se está muriendo? ¿Tu cuerpo ha estado enfermo? Tienes que clamar al Señor. Tienes que clamar. La cuenta ya fue pagada. No te afanes en pagar algo que ya está pagado. Y cuando algo ya está pagado y no lo estoy disfrutando, o no he creído, o no lo sé, y si lo sé, no he creído, y si lo creo, no lo he reclamado. Ojo con esto. Hay una herencia de vida para cada parte de tu alma. Y si alguien no la está disfrutando o lo ignora, si ya lo sabe, no lo ha creído, si lo sabe y lo cree, no lo está reclamando. Y lo que nos queda por hacer es clamar al Señor y que por su misericordia Él resucite esa parte de mi vida que había estado muriendo o que está muerta. Y eso es totalmente posible, porque la Escritura dice que al que cree, todo le es posible. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Levántate en fe, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor.